Bástate en mi gracia, me dice el Señor, que su poder se perfecciona en mí, así que en mi debilidad me alegraré, porque tu gloria se manifiesta en mí. Quiero habitar solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que viene de ti. Así que en Jehová me gozaré y en todo tiempo le adoraré. Quiero Vamos a dar inicio, hermanos, vamos a comenzar, vamos a orar viendo la cita que vamos a ocupar hoy, es Mateo 6, verso 16 al 18, que es lo que vamos a estar ocupando hoy. Bien, ya si me escuchó, por favor le pido nuevamente a mi hermana que nos comparta esa cita. Amén, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos ayude a comprender su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por este momento que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque al día de hoy, Señor, podemos comprender, Señor Jesús, qué es lo que tú anhelas de nosotros, Padre, y es que podamos conocerte, Señor. Y lo lograremos, Señor Jesús, conociendo tu bendita palabra, Señor. No hay nada más seguro, más confiable y sobre todo infalible que es tu bendita palabra, bendito Dios, Señor. Yo te pido por cada hermano que está aquí, Señor, aún por aquellos que se van a añadir, Señor Jesús. Tómalos, Padre, tómalos, Señor, que podamos comprender, Dios. Que unos a otros, Padre, podamos retroalimentarnos, Señor Jesús. Y aún, Señor Jesús, que cada cosa que aprendamos la podamos vivir, Dios. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues vamos a comenzar, ya saben, no sé si están ahí viendo, a los que tengan Biblia, pues adelante, yo voy a leerlo ahí, hermanos. Es una cita que, la verdad es que esto es un poquito extenso, dice Jesús y el ayuno, andamos viendo ahorita lo que es Mateo, ¿verdad, hermanos? Y vamos a comenzar, dice así, hermanos, vamos a leerlo, dice 6:16, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros. Y luego dice, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es lo que Jesús viene diciendo, hermanos. Recuerden que seguimos en el monte, seguimos en ese pequeño, en ese sermón que se da, es el sermón más grande, más largo. Y Jesús viene hablando de una serie de cosas que lo vimos desde el versículo 1, desde las bienaventuranzas,
hasta este punto. Entonces Jesús aquí ahora empieza a tratar acerca del ayuno, ¿verdad? Pero antes, en la clase pasada, en el estudio pasado, habíamos visto que Jesús habla acerca de Jesús y la limosna, ¿verdad? Y después Jesús y la oración. Si se acuerdan de la semana del día sábado, recuerdan que eso es lo que estuvimos aprendiendo. Ajá, bueno, ok. Hay algo que nosotros tenemos que entender para poder comenzar a hablar sobre esto. Y es que Jesús da por hecho que todos sus seguidores ayunan. Da por hecho que todos sus seguidores ayunan primero, después que lo que vimos Jesús y la limosna, que es que todos sus seguidores, que todos los cristianos, que tú y yo, él da por hecho que nosotros estamos ayudando al necesitado. Después dice Jesús y la oración. Jesús da por hecho que nosotros estamos orando. Entonces, son cosas que el cristiano debe de hacer normalmente. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor nos da parámetros. Aquí, si tú te das cuenta, no hay un mandamiento. No es un mandamiento el ayuno. No es un mandamiento ayudar al necesitado. No es un mandamiento orar. ¿Por qué crees que Dios no manda orar? Dios no manda ayunar. Dios no manda ayudar al necesitado. ¿Por qué razón tú crees que no lo habla como un mandamiento? ¿Por qué crees, hermano? Mira, quiero que alguien me ayude. No sé si me puede ayudar mi hermanita. Vamos a poner Mateo capítulo 6, verso 1 hasta el verso 18. Si me puede ayudar a compartir esto para que yo pueda explicarles algo. Nada más como contexto acerca de lo que nosotros vamos a ver ahorita. Amén. No sé si me puede ayudar mi hermanita a compartir esa parte. Mateo capítulo 6, verso 1 al verso 18. ¿Para qué? Para que podamos comprender algo, hermanos. Entonces, a ver, antes de continuar, ¿qué es para ustedes el ayuno? Pueden, si van a hablar, pueden desmutar su micrófono y pueden participar. ¿Qué es ayunar? ¿Qué es ayunar, hermanos? Entender qué es el ayuno. Bueno, a ciencia cierta, así para simplificar esto, para hacerlo un poquito simple, ayunar es abstenerse de comida y abstenerse de bebida. ¿Sale? Es abstenerse de eso, es decir, no comer, no beber. Eso es ayunar, ¿verdad? Ok, entonces, mira lo que dice el verso 1. Aquí ya nos compartió nuestra hermanita. Dice el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el verso 2? Cuando, pues, des limosna, o sea, no es un mandamiento, no te está diciendo, tú tienes que ayudar al necesitado, no. Dice, cuando, pues, des limosna, es decir, Jesús da por hecho, Jesús da por sentado que los cristianos lo hacen por naturaleza. Lo hacen porque es algo que ellos naturalmente les sale. Ahora, dice el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Nuevamente, Dios, o aquí Jesús, no nos está diciendo, tú tienes que orar. No, está diciendo, cuando ores. Nuevamente, Jesús da por hecho que sus seguidores oran. Y después, en el verso 18, ahora sí vamos al 16, perdón, hermana, por favor. Al verso 16, dice de esta manera, cuando ayunes, ¿verdad? O sea, cuando tú ayunes, aquí está, miren, dice así, cuando ayunéis, dice en esa manera, cuando ayunéis, nuevamente, hermanos, da por sentado que el cristiano hace tres cosas. Aquí,
Ayuda al necesitado sin que lo manden. Ora sin que lo manden. Y ayuna sin que lo manden. Porque no es un mandamiento, es parte de la vida. Lamentablemente se desconoce esta parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay iglesias que ayunan o que proclaman o que promueven el ayuno en ciertos días solamente. Y en el peor de los casos, hay iglesias que promueven el ayuno solo en Semana Santa. Imagínate, cada cuándo es Semana Santa para ellos, cada año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? No, el ayuno es parte de la vida del cristiano. El ayuno no es en días especiales, no es en fechas específicas. El ayuno debe de ser durante toda la vida del cristiano, así como lo debe de ser la oración y así como lo debe de ser el ayudar a los necesitados. Entonces, Jesús en ningún momento manda a su iglesia a hacer estas tres cosas porque Él entiende que aquel que le ha aceptado, que aquel que viene a los pies de Jesucristo hace estas tres cosas, como podemos decir, por default. Ayuda al necesitado, ora y ayuna. ¿Ok? Entonces, nosotros a lo largo de la escritura podemos ver que el ayuno fue algo esencial para la vida de los hijos de Dios. Es algo esencial para la vida del cristiano. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Mira, el ayuno nos enseña tres disciplinas. Nos enseña a ayudar a los necesitados, número uno, la necesidad de orar, es decir, el escuchar la voz de Dios y tener intimidad con Él. Y número tres, la necesidad de ayunar para poder sensibilizar nuestro corazón a lo que Dios dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ayuno? Dijimos, abstenerse de alimentos, ¿verdad? Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender aquí. Lamentablemente hoy se ha creído que el ayuno es para mover la mano de Dios, para cuando tú tienes una petición, Él te la pueda cumplir. Realmente esto no es así, ¿verdad? No es así. Y te voy a poner un ejemplo. No vamos a ir a ese ejemplo, pero creo que tú lo conoces. El ejemplo de David, cuando tuvo su primer hijo con Betsabé, ¿verdad? Él dice que estaba malo, estaba grave, estaba enfermo. Y él estuvo ayunando, no comió nada. ¿Por qué razón? Porque quizá en su corazón estaba que pudiera cambiar la situación de aquel pequeño. Mas, sin embargo, ¿qué pasó con aquel pequeño? ¿Se sanó? Se murió. Se murió, ¿verdad? Se murió aquel pequeño. ¿Y qué hizo David? Se bañó, se limpió y nuevamente se fue a hacer su vida diaria. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros creemos que el ayuno es para que nosotros movamos la mano de Dios, entonces estamos en un error porque hay una soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios no importa nuestro ayuno, no importa nuestra oración. Dios toma la decisión como a Él le place, como a Él quiere, como a Él le agrada. Por eso entonces, en el contexto bíblico, el ayuno no busca manipular a Dios, sino sensibilizar el alma para oír su voz. Eso es lo que hace el ayuno. Transforma nuestra alma. No es realmente lo que muchas veces se ha creído o se ha pensado, hermanos. ¿De qué? De que el ayuno es para manipular la mano de Dios. No, para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No sé si me pueda buscar la cita de Joel 2, 12, 13, por favor, para que entendamos algo. Joel 2, 12 y 13. Entonces, hermanos,
Qué importante es nosotros que podamos comprender para qué es el ayuno. Ahora, para darle un contexto aquí, dice la Escritura que no seas como los hipócritas, ¿verdad? Ahí Jesús está diciendo, cuando ayunéis, no seas como los hipócritas. Recuerden que nuestro hermano nos enseñó quién era o a quién se le llamaban los hipócritas, ¿no? Era una palabra que se usaba para la actuación. Entonces, no solo actúes, no solo actúes. ¿Por qué? Porque el fariseo ayunaba los días lunes y los días jueves. Eran 2 días que el fariseo ocupaba para ayunar, pero ellos no ocupaban estos días solo porque sí, sino que en aquel entonces, lunes y jueves era día de plaza, como lo conocemos. Eran momentos en los cuales había muchísima gente. Entonces, ¿por qué ellos escogían estos días? Solo para ser vistos. Solo para ser vistos. Jesús viene tratando con un problema aquí en estas 3 cosas. Cuando ayudas al necesitado, cuando oras y cuando ayunas. Son tres puntos, pero el problema es el mismo. Es decir, los fariseos estaban haciendo las cosas por una motivación humana. ¿Cuál era la motivación humana? El ser vistos, el ser alabados, el ser aplaudidos de la gente. Por eso ellos lo hacían entre lunes y jueves, lo hacían entre esos 2 días. ¿Por qué? Porque había plaza. Es como nosotros los que estamos acá cerca de Actopan, es como si nosotros nos pusiéramos a ayunar los días miércoles y nos paseamos por toda la plaza. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Se demacraban, se veían todos cabizbajos. ¿Para qué? Para que la gente dijera, mira cómo ayuna, mira, ellos sí están ayunando, mira, ha de tener mucha hambre, por eso se ve así, pero ellos están soportando el hambre, ¿verdad? Entonces, su motivación de ellos no era buscar a Dios, su motivación de ellos era el aplauso. Entonces, ¿qué es lo que Jesús viene a atacar aquí? El meollo del asunto es la motivación. Desde los puntos anteriores, cuando Jesús habla acerca de las limosnas, ¿qué es lo que nosotros hacemos por el necesitado, hermano? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por aquella persona que necesita? Y muchas veces, hermano, hay un problema, y es que dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas iglesias, hay muchos necesitados. Hay muchos necesitados, pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema y quiero que vayamos, hermano, para que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender cuál es el meollo del problema. Y el meollo del problema es que a veces hacemos las cosas para ser vistos, para ser oídos, para ser aplaudidos, para buscar la gloria del hombre. Y realmente eso es algo que a Dios no le agrada. Tan es así que Jesús confronta este pecado porque era un pecado. Ahora, los fariseos no tenían un pecado quizá en esta área visible, pero Jesús, que conoce los corazones, él sabía en dónde estaba el problema, porque para la sociedad, para la gente, eran personas que estaban aprobadas por la misma sociedad, pero para Dios estaban reprobados, porque sí ayudaban, sí daban limosna, sí daban al templo, pero ¿qué hacían? A veces daban de lo que les sobraba. Mira, te voy a poner un ejemplo. No es cuánto das, hermano. No estamos hablando aquí de la cantidad de dar, sino de la motivación del corazón, ¿verdad? La motivación del corazón es lo que Jesús va a pesar de nuestras vidas. Si nuestra motivación es que el hermano realmente pueda salir de esa situación quizá económica que le está agravando, pues realmente nosotros llegamos sin hablar, sin hacer ruido. Jesús dice, no toques trompeta cuando tú des, cuando tú vas a dar. Recuerda que nuestro hermano Carlos nos leyó y decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Es decir, que ni tú mismo puedas recordar estas cosas. Que si tú lo vas a dar con el único propósito de realmente ayudar a ese hermano. Ahora,
La viuda, hermanos, cuando Jesús empieza a hablar de la viuda que no tenía para dar nada, solamente dio todo lo que tenía, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? A mí algo que me asombra es, ¿por qué Jesús nunca dijo el nombre de esa viuda? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué Jesús nunca dijo el nombre de aquella viuda? Porque si hay algo que Jesús cuida de estas personas necesitadas, es la dignidad de esas personas. Pero ¿qué pasa si nosotros, hermano, empezamos a decir, no, es que tal persona no tuvo dinero y vino y me consiguió y yo le presté y yo le ayudé a salir de ese problema? No, tu motivación está equivocada. Estás haciendo un acto que Dios pide. Sí, le diste, pero tu motivación y las cosas que hablaste ya es algo que a Dios no le agrada. Y por esa sencilla razón, no es contado en el cielo. Si vamos a ayudar, hermano, vamos a ayudar sin que nuestra mano derecha sepa lo que hace la izquierda. De esa razón, de esa manera. Cuando ores, entra en el segundo punto. Cuando tú ores, dice, cerrada la puerta. No quiere decir que cuando yo vaya al templo no voy a orar, solo voy a cantar, no. El meollo del punto, el meollo del asunto es que cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros vamos a tener una intimidad con Dios, que no sea tan notorio, que lo vamos a hacer para Dios. No sé si me estoy explicando. Y cuando nosotros ayunamos, no que no nos veamos todos cabizbajos, todos con hambre. Oye, ¿qué te? No, pues es que estoy ayunando, mira, tengo mucha hambre, pero no, que no se note. Que no se vea que estamos ayunando. Dice la escritura, lávate la cara y que no se mire lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a leer esta parte, hermanos, porque creo que no la hemos leído. Dice así, en el verso que les dije, 12, ¿verdad? 12, 2:12, dice así, el libro de Joel, dice así, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ¿verdad? Mira lo que dice aquí el Señor. Dice nuevamente, por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dice, con ayuno, lloro y lamento, ¿verdad? Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Nuevamente vuelvo y repito, hermanos. Para Dios es muy importante que sus hijos estén en constante ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno sensibiliza, hermano, al cristiano, sensibiliza sus sentidos espirituales. Porque el cristiano, hermano, si no ayuna, se vuelve muy insensible. ¿A qué? A la voz de Dios. Dejamos de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos abstenemos, escucha esto, hermano, esto es algo importante. Si nosotros podemos abstenernos de lo que nos es permitido, podremos abstenernos con más facilidad de lo que no nos es permitido. Por ejemplo, Dios nunca prohíbe comer, ¿o sí? Prohíbe comer. ¿Acaso Dios dice no deben de comer? Ustedes no deben de beber, ¿verdad? No pueden tomar agua, no pueden tomar jugo, no pueden comer carne, no pueden, no. No lo dice, mas sin embargo es algo que nosotros, hermano. Y hay una parte en la escritura donde dice que el ayuno aflige nuestra carne. Entonces, David decía, con ayuno afligí mi alma. ¿Qué estaba diciendo David? Si nosotros, hermano, logramos abstenernos y decirle no a lo que nos es permitido como el alimento, podremos decirle no a cualquier pecado. Pero nosotros no podemos decirle no al pecado si no podemos ni siquiera decirle no al alimento.
Y es que es algo que es parte de la vida del cristiano. No es que alguien venga y te diga, hermano, mañana tenemos que ayunar porque acuérdate que está esta situación. No, hermano, es parte de la vida del cristiano. Es algo constante que el cristiano debe de estar aplicando. No se enseña mucho del ayuno porque no todos quieren ayunar. No todos queremos someter nuestra carne al ayuno. Y vuelvo y repito, aquí hay un problema. Si nosotros ayunamos, pero nuestra motivación también es equivocada, entonces, aunque estemos en constante ayuno, pero si mi motivación no es la correcta, pues tampoco estoy bien. Entonces, hay dos lados. Está el lado de no ayunar y está el lado de ayunar con una motivación equivocada. Y ambas están mal. Entonces, tenemos que ayunar, pero con una motivación correcta. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico de cómo es una motivación equivocada. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4, hermanita Araceli, si me puede ayudar. Capítulo 4, y vamos a leer los últimos versículos. Ahorita yo les digo cuáles. Desde el verso 32, vamos a leer 32, 4:32. Amén, hermanos. ¿Están ahí, hermanitos? Si no están ahí, aquí en la pantalla ya lo tenemos. Mira, de título, hermano, de título dice, todas las cosas en común, ¿verdad? Cuando lleguemos a Hechos de los Apóstoles, hermano, vamos a ver algo bien tremendo, pero bueno, dice así Hechos, hermano. 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, de los cristianos, era de un corazón y un alma. Fíjate lo que dice, la unidad que había en esa iglesia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, ninguno decía, ay, mi coche, ay, mi casa, mi comida. Cuando vamos al templo, ¿qué pudiera ser? Mi guitarra, mi batería, mis bocinas, ¿verdad? Nada, ningún cristiano en aquel entonces decía nada ser propio. ¿Qué dice adelante? Sino que tenían todas las cosas que en común. Es decir, en aquel entonces, en la iglesia primitiva, decían, lo que es mío te pertenece también, hermano. Lo que yo tengo también es tuyo. Eso era lo que hacía la iglesia. Pero mira lo que dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado. ¿Por qué crees que no había necesitados? Justamente porque nada de lo que ellos tenían se consideraba personal, se consideraba propio. Porque decían, hermano, si yo tengo jitomate, si tú no tienes, hermano, te lo comparto. Hermano, si yo tengo un plato de sopa y tú no tienes sopa, te comparto. Por eso no había necesitados, hermano. Porque todos se lo compartían. Imagínate llegar a ese punto hoy en nuestras iglesias. Qué grandioso sería, qué hermoso sería, hermano. Porque no habría necesitados en las iglesias. Porque si hay un hermano que está en un conflicto económico y como iglesia se juntan para ver cómo podemos ayudar a ese hermano, entonces no había necesitados. ¿Verdad? Pero hoy, hermano, el ego, la vanidad ha entrado en las iglesias y se cree propio, se cree... Mira, yo estoy en
también nos dedicamos al grupo de alabanza, hermano. Y dentro de la iglesia, no, dentro de la iglesia, dentro del caminar con Dios, te encuentras de todo, hermano. Al punto de que nos ha tocado ir a lugares en los cuales, o escuchar de personas que dicen, ¿sabes qué? Tráiganse sus instrumentos porque aquí el grupo de alabanza de la iglesia no le gusta que agarren sus instrumentos. O sea, a ese grado hemos llegado, a ese punto hemos llegado. ¿A qué? A tomarlo todo como propio, y se nos ha olvidado esta parte de la escritura. Una ocasión, hermano, solo como testimonio, una ocasión, había un evento, y había dos grupos de alabanza que iban a tocar. ¿Sí me estoy escuchando bien, hermanos, o no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿El internet no me está fallando? Ok. Entonces, había dos grupos de alabanza que iban a tocar. Y cuando sube el primero, acomoda sus cosas, todo, y su participación termina, hermano, y empiezan a quitar todo. El baterista quita platillos, el bajista quita su tablet, su bajo y todo. Y los otros hermanos que iban a tocar no llevaban completas las cosas. Les faltaba platillos, me parece, y teclado, creo. Entonces no llevaban. Y le dicen al primer grupo de alabanza, hermanos, ¿creen que nos puedan prestar sus instrumentos? No, la verdad es que no acostumbramos a prestarlos. No, pero es que no traemos, hermano, mire, ya tenemos el tiempo encima, ya en 15 minutos nos toca a nosotros. Le dijeron, no, hermano, pero es que nosotros no lo acostumbramos, y es que si se los prestamos a ustedes, pues ya esto se va a seguir y ya no podemos dejar de prestarlos. Y quitaron sus cosas, hermano. Fue algo muy triste. Fue algo triste, ¿por qué? Porque a eso ha caído la iglesia. A ese punto ha caído la iglesia. Aunque ya no hay cosas en común. Sus motivaciones, ¿cuáles son? Y cabe mencionar esto porque mira lo que sigue diciendo aquí en Hechos, hermano. Dice así. ¿Sí me siguen? Dice nuevamente el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ahora fíjate, herencias o casas, fíjate lo que dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según que su necesidad, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacían en aquellos entonces, hermano? Para ayudar a los necesitados. Cabe mencionar esto porque por la motivación, ahorita vamos a llegar, pero ¿qué es lo que hacían? Dice que aquellos que tenían heredades, que tenían terrenos, que tenían casas, las vendían, ¿verdad? Y lo que agarraban, hermano, decían, yo veo que hay necesidad en aquella familia, en otra familia, pues tomen lo que yo vendí la casa, aquí está, a lo mejor una parte o otra parte, no lo sé, pero traían eso y dice que los apóstoles lo repartían conforme a la necesidad. También para eso hay que ser muy sabios. Para administrar los recursos de la iglesia hay que ser muy sabios, ¿verdad? Porque no le vamos a dar 3 platos de sopa a aquel que necesita uno, y al que necesita uno no le vamos a dar 5 platos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que hacían los apóstoles, ¿verdad, hermano? Y iba a continuar, hermanito, pero bueno, dice así, cada uno según su... Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice el 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Bernabé? También lo mismo. ¿Por qué? Porque vio la necesidad y dijo, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando yo sé que tengo algo que no ocupo. Puedo vender eso que no ocupo y lo traigo y lo pongo a los pies de los apóstoles para que ellos repartan a aquellos que tienen necesidad, porque yo veo que en la iglesia hay necesidad, ¿verdad? Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo perfecto, porque dice la escritura que ellos estaban unidos, ¿verdad? Y todas las cosas las tenían en común, ¿verdad? Eran de un corazón y eran de un alma. ¿Por qué? Porque todos que veían las necesidades
hacían algo por eso. Ahora, no te estoy diciendo, hermano, que vendas tu herencia o que vendas tu casa si es la única que tienes donde te vas a ir a vivir, ¿verdad? Tampoco es así, ¿verdad? Quizá en aquellos entonces había hombres que tenían pues muchas tierras, ¿verdad? Y una de ellas no ocupaban y la vendían. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si en algún momento nosotros podemos ayudar al hermano y no lo hemos hecho, estamos cayendo en un error. Estamos viviendo un evangelio que Cristo nos dejó, porque Cristo de antemano está diciendo en Mateo capítulo 6 que nosotros ayudamos al necesitado, que nosotros oramos porque es parte de nuestra naturaleza y que nosotros ayunamos, ¿verdad? Pero aquí va, capítulo 5, verso 1 de Hechos, cuando uno tiene una motivación equivocada. Dice el 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, quitó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente aquí a lo que hizo Bernabé, porque este hombre vendió una herencia, pero no dio todo, y no es el problema que no haya dado todo, sino que dijo, por ejemplo, si tú lees todo, no lo voy a leer, pero todo el capítulo 5, hermanos, hasta el verso 11, del 1 al 11, te lo voy a resumir. Es como Ananías y Zafira vendieron, solo por decir así, una herencia en 10,000 pesos. Así. Y cuando vinieron a los apóstoles dijeron, no, la vendí en 7,000. O sea, todo lo que todo lo que tengo, la vendí en 7,000. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo viene y dice, ¿por qué mientes? O sea, no, nunca le reclamó, ¿por qué me trajiste solo 7,000? No, lo único que le reclama el Espíritu Santo a este hombre es, ¿por qué mientes? Ahora, ¿cuál fue la motivación de este hombre? Porque versículos atrás vemos que Bernabé lo hizo porque vio la necesidad, pero Ananías y Zafira lo hicieron solo por no quedarse atrás. Así como lo hizo Bernabé, imagínate Ananías, oye, Zafira, mujer, oye, ¿a poco nosotros no vamos a dar nada? Pues ve, como ellos sí están dando, pues también nosotros vamos a dar. Vamos a dar nosotros, ¿para qué? Pues para que vean que también damos. Y ese fue una motivación equivocada. Entonces, qué importante es que nuestras motivaciones sean correctas, hermano. Ahora, regresamos a Mateo capítulo 6, hermano, verso 16 y verso al 18, por favor, vamos todos. Hermanita Araceli, no sé si ya la tenga ahí. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Amén. Vamos al 6, vamos nuevamente, hermanos, nuevamente. Dice así el 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos, mira lo que hacían, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ese es el problema, que ellos estaban haciendo un acto no para mostrar a Dios, no para tener una intimidad con Dios, no para buscar a Dios, no porque realmente necesitan la comunión con Dios, sino para que sean vistos por los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando alguien ayuna solo para ser visto. Dice que los fariseos ya tenían su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? El aplauso, la admiración. Es decir, Jesús les dice, si ustedes, fariseos, esperan que Dios les recompense por lo que hacen, están equivocados, porque ustedes ya tienen su recompensa, ya encontraron lo que querían, que es la admiración, pero solo se van a quedar con la recompensa del hombre, porque Dios a ustedes no les va a recompensar absolutamente nada. Ya tenían su recompensa, ya eran aplaudidos, ya eran alabados por el hombre.
Entonces Jesús les dice, no esperes recompensa de Dios cuando lo haces para los hombres. Hasta aquí, ¿vamos entendiendo, hermanos? Amén. Ok, continuamos. Pero tú, cuando ores, nuevamente vuelvo y repito para los que no estaban, tú cuando cuando ayunes, perdón, pero tú cuando ayunes, es decir, está diciendo tú, cristiano, cuando ayunes, ¿por qué? Porque es tu diario vivir, es algo que tienes que hacer constantemente. Cuando lo hagas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, que no se vea, que estás ayunando, que no se vea que estás, eso solamente lo va a ver Dios, es para Él. Dice el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, para que tu motivación no sea equivocada. Si buscas una recompensa de Dios, no lo hagas para ser visto. Y luego dice, sino a tu Padre que está en secreto. O sea, aquellas personas que estaban escuchando todo este sermón, les está diciendo, el secreto donde no se ve, en donde nadie sabe, ahí tienes que estar ayunando, tienes que estar buscando de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, ahora viene la recompensa de Dios. Te recompensará en público. ¿Verdad? ¿Qué hicieron los fariseos? Ayunaron en público y fueron avergonzados en público. ¿Qué hace el cristiano con una motivación correcta? Ayuna en lo secreto y es recompensado en público. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque escucha esto. El ayuno, hermano, nace de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Ahora, ¿todos reconocemos nuestra necesidad de Dios? Sí, entonces, si reconocemos la necesidad de Dios, entonces debemos estar en constante ayuno, porque constantemente necesitamos de Dios. Entonces, por eso dice, el ayuno nace de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Y dice así, no se trata de merecer el favor divino, sino de disponerse para recibir de su gracia. Y aquí lo dice todo, hermanos. El ayuno no es para el favor divino, no es para que Dios cumpla mis oraciones. No, hermano. No, para nada. Aquí Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que el ayuno es para que tus oraciones se cumplan. Más adelante, cuando lleguemos a ese versículo, cuando dice este género no sale sino con ayuno y oración, vamos a entender el contexto de eso. Pero aquí Jesús está diciendo que el ayuno es para la búsqueda de Dios. Venimos en un parámetro, venimos en una línea en donde Jesús muestra tres cosas que el cristiano debe de hacer por necesidad. Ayudar a aquellas personas que lo necesitan, es algo que tenemos que hacer. Orar para buscar a Dios, hermano, es algo que tenemos que hacer. Y ayunar para agudizar nuestros sentidos, hermano. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, hermano? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermanitos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar, ya casi ando terminando, hermanos. Miren, hermanos, en la antigüedad era muy común que las personas estuvieran ayunando constantemente. Y no solo en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Daniel que ayunó, ¿verdad? ¿Ayunó para qué? Para recibir también el mensaje de Dios. Vemos a Nehemías que cuando escuchó de que Israel o Jerusalén estaba destruido, se puso a ayunar, ¿verdad? Entonces, no solo es en el Antiguo Testamento. También podemos ver a Nínive. ¿Qué hizo Nínive? Ayunó. Cuando escuchó el decreto de Dios acerca de ese pueblo, ¿qué hizo Nínive? Puso a ayunar niños de pecho y hasta animales, hermano. ¿Verdad? Puso a ayunar eso.
Vemos a Cornelio también ayunando. En el Nuevo Testamento vemos a un hombre, pero también, ¿quién creen que ayunó, hermanos? ¿Quién creen que venía de un ayuno en Mateo capítulo 4? Lo vimos. ¿Quién venía de un ayuno? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo venía de un ayuno, hermanos. Un ayuno de 40 días, ¿verdad? Un ayuno de 40 días, imagínate, hermano. No fue algo sencillo, fue algo difícil para él, pero él tenía que tener los sentidos bien agudizados, porque ante él iba a llegar Satanás para tentarle, hermanos. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer. Recuerda esto, si podemos abstenernos de las cosas que nos son permitidas, como la comida, mediante el ayuno, podemos abstenernos de las cosas que no nos son permitidas, como el pecado. Por eso muchas veces el cristiano no ve la victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos descuidando en el ayuno. ¿Por qué? Porque ayunamos cada año, ayunamos cada mes, ayunamos cada medio año, ayunamos cada 8 meses, ayunamos, no lo sé, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que hacerlo constantemente, hermanos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo deja bien claro eso. Debemos de ayunar, pero que nuestra motivación sea tener nuestros sentidos agudizados, estar en búsqueda del rostro de Dios, y no que sea una motivación equivocada en solo creer ganarme el favor de Dios mediante el ayuno. Nadie se gana el favor de Dios ni ayunando ni orando, hermanos. Nadie se puede ganar el favor de Dios así. Nadie tiene gracia, obtiene gracia de esa manera, hermanos. Porque la gracia es algo que proviene de Dios, porque el favor de Dios es algo que proviene de Él mediante su soberanía. Entonces, ningún ayuno y ninguna oración puede cambiar la soberanía de Dios, porque entonces le estamos quitando el poder de tomar decisiones a Él como Él quiere. Y nadie puede hacer eso, hermanitos. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Ninguna? Bueno, y termino esto, hermanos. Hoy en día, hermanos, es muy normal, así te lo digo, es muy normal que la iglesia no ayune. Pero si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a la Biblia sobre todo, hermanos, pero también un tiempo más acá, que es los padres de la fe, después de Cristo, nos daremos cuenta que todos aquellos siervos tenían en común ayunar, hermanos. Les era muy común estar ayunando, les era muy común estar buscando de Dios. Y mira, quiero terminar con esta cita. Vamos a Hechos capítulo 13. Ya para estar concluyendo esta parte, hermanitos, de lo que es realmente el ayuno y sobre todo que Jesús trata con la motivación, ¿verdad? Del ayuno. 13, verso 2. Vamos desde el verso 1, hermanitos, desde el verso 1. ¿Están ahí, hermanitos? Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí nos damos cuenta que estos hombres, entre profetas y maestros que hace mención, estaban ministrando a Dios, estaban orando, estaban cantándole, pero dentro de eso estaban ayunando. ¿Por qué? Porque era muy común entre ellos, era muy normal. Lo que no era normal era dejar de ayunar. Eso no era normal. Y hoy en día es al revés. Para nosotros es muy normal no ayunar y es muy anormal ayunar, ¿verdad? Y en aquel entonces no era así. Entonces tenemos que volver a regresar a esos tiempos, hermano.
volver a regresar como en esos tiempos, ver algo normal, el ayuno en la iglesia. Y luego dice, el verso 3, bueno, dice, ministrando el 2, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pudieron escuchar la voz de Dios? Porque estaban ayunando, y vuelvo y repito, cuando ayunamos, nuestros sentidos se agudizan, nuestros sentidos espirituales se agudizan. ¿Qué es lo que Dios habla a mi vida? ¿Qué pasa si yo ayuno? Cuando yo lea la Escritura, voy a poder comprender qué es lo que Dios me pide a mí hacer. No es que vas a escuchar audiblemente su voz y decir, oye, Juan, vas a hacer esto. No, sino que a través de su palabra podremos comprender qué es lo que Dios pide de nosotros. Se agudizan los sentidos, hermano. Y luego dice, entonces, el verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, qué importante era para ellos, hermano, el ayuno. Era muy importante para ellos el ayuno. Para los apóstoles, para los padres de la fe, vuelvo y repito, y con esto ya termino, hermanos. Era muy importante y sobre todo, era muy común ver a todos aquellos cristianos ayunando durante el transcurso de su vida aquí en la tierra, hermano. Entonces, es algo que Dios nos está pidiendo, que volvamos a eso, porque lamentablemente hoy estamos en un mundo en donde las personas no se sacian de nada, hermanos. Ni siquiera nosotros podemos saciarnos en el alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá se vuelve una necesidad para nuestra vida y hay veces, hermano, que ni siquiera podemos decirle no al alimento. Entonces, hermano, es algo que debemos de hacer, sujetar nuestra carne, afligir nuestra alma. ¿Por qué? Porque se vuelve algo a favor de nosotros, hermano. Cuando nosotros sometemos la carne y le decimos no al alimento, entonces estamos calmando esa parte de la carne que está deseando comer, que me es permitido el alimento, pero yo digo no, no porque estoy en comunión con Dios, no porque estoy en una búsqueda constante con Dios. Y sabes, hermano, ya termino con esto. ¿Sabes qué es la autofagia? Científicamente, hermano, científicamente el ayuno es algo vital para el cuerpo. Es algo que el cuerpo necesita. Puedes buscarlo, hermano. Puedes buscarlo. Y la autofagia, hermano, es un ayuno, hermano. Durante, me parece, no recuerdo bien, durante 5 horas u 8 horas, no recuerdo, no, 14 horas me parece. No sé si mi hermanita Araceli nos los pueda poner, la autofagia. Y esto, hermano, le ayuda al cuerpo porque limpia, porque nos limpia el cuerpo. Cuando nosotros dejamos de comer por un transcurso de tiempo al día, hermano, nuestro cuerpo se va renovando. Pero ¿qué pasa si comemos y comemos y comemos? Ni siquiera le damos al cuerpo la posibilidad de limpiarnos. No sé si sí lo tenga, hermana, la autofagia, a ver si nos puede ayudar con eso porque es importante. Entonces, Jesús sabía de esto, hermano. Tan es así que le dice al ser humano y al cristiano que debe de ser muy constante el ayuno para que no solo nos ayuda en el ámbito espiritual, sino también nos ayuda en la salud. Y recuerda, hermano, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerda que este cuerpo que nosotros tenemos es templo del Espíritu Santo. Y si no cuidamos este templo, hermano, entonces estamos destruyendo en donde Dios mora. Y muchas veces nuestra alimentación es equivocada, ¿verdad? Es muy equivocada. Jesús aún hasta en esa área, hermanito, cuidó de su iglesia, hermanitos. Cuidó de su iglesia. A ver, ahí está. Gracias, hermanita. Mira lo que dice, hermanos. Dice así, la autofagia, solo para terminar, es el proceso natural de autolimpieza y reciclaje de nuestras células. En este mecanismo, las células descomponen y destruyen componentes dañados o envejecidos, como proteínas
u orángulos, algo así, oránulos, para, para reutilizar sus materias y generar energía, lo que permite renovarse y mantenerse saludables. Para entender para qué sirve, destacan sus funciones principales. A ver, no sé si nos pueda seguir ahí apoyando. Dice, limpia de desechos biológicos, evitando que se acumulen basuras celulares que se derivan en enfermedades o envejecimiento, ¿verdad? Dice, prevención de enfermedades, ayuda a destruir virus y bacterias y se investiga su papel protector frente a trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Dice así, más adelante, ¿a dónde me quedé? Ok, dice, respuestas al estrés, se activa o acelera en momentos de necesidad o estrés celular, como la falta de nutrientes para proporcionar energía a partir de los componentes reciclados. Este mecanismo fisiológico por el cual se otorgó el Premio Nobel de Medicina en el 2016 puede ser estimulado mediante buenos hábitos de vida. Dice así, a ver, hermanita, si me puede ayudar porque ya no voy a alcanzar a leer eso. Dice, ¿puedes profundizar en cómo se relaciona este proceso con periodos sin ingesta de alimentos? Ve, leyendo la información sobre ayuno e investigación celular. Bueno, aquí está diciendo, no sé si me puede buscar, hermanita, cómo es que se aplica la autofagia, solamente para terminar eso. Entonces, Jesús es sabio y en todas las áreas de nuestra vida nos ayuda, aún en nuestra salud física. Por eso Jesús da por hecho que las personas que vuelven a Él, que están en una comunión íntima con Él, están ayunando, hermano, constantemente. Y no solo fortalece su vida espiritual, sino también les ayuda a su salud física. ¿Verdad? Entonces, qué importante es eso. No sé, hermanita, ya si lo tiene, cómo se aplica la autofagia, nada más para terminar, porque creo que es algo que no. Entonces, si te das cuenta que la autofagia, que es el reciclaje, ¿verdad? ¿Para qué? Para la limpieza también, hermanos, para eliminar toda basura celular. Bueno, a ver, si ya está. Dice así, hermano, ayuno intermitente, me parece que es eso, ¿verdad? Es la forma más directa y estudiada de estimular este proceso, ya que al no ingerir alimentos, los niveles de glucosa e insulina descienden, lo que indica a las células que deben reciclar desechos para sobrevivir. Entonces dice, 16:8, consiste en ayunar durante 16 horas y concentrar todas tus comidas en una ventana de 8 horas. Ayuno de 24 a 48 horas. Es el tiempo en el que se observa una mayor aceleración de la autofagia en estudios preliminares, aunque requiere supervisión médica. ¿Qué consumir durante el ayuno? Puedes ingerir agua, té o café sin azúcar y en cantidades moderadas, ¿verdad? Creo que vamos a dejar. Bueno, entonces, ¿qué es la autofagia? Pues constantemente es eso. Evitar la ingesta de alimentos, hermano. Yo había leído, me parece que eran 14 horas, 18 horas, pero ustedes lo pueden buscar. Entonces, es algo, hermano, que si nosotros lo hacemos constantemente, vamos a ser más sensibles a la voz de Dios. Vamos a ser más sensibles a lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Vamos a ser más sensibles a su presencia. Vamos a ser más sensibles a su palabra. Y aún hay un beneficio, aún un plus, podemos decirlo así, un extra que Jesús nos da, es la salud física en nuestro cuerpo también. Hasta aquí yo dejo, hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos, creo que es momento de hacerla. Recuerda, la motivación debe de ser algo correcto. Debe de ser una motivación correcta, hermanitos. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos, antes de concluir, antes de terminar? ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanitos? Pueden hacerla ahora.
¿Alguien, hermanos? ¿Alguien que quiera decir algo, hermanos? Hablen, hermanos. Callen para siempre, dijo alguien. No es cierto, hermanos, no es cierto. No. No, hermanitos, bueno, quería yo avanzar más, pero la verdad es que esto es un poco extenso. Pero es importante que nosotros reconozcamos, hermano, que hemos dejado de hacer eso. Y eso muchas veces ha impedido que Dios se comunique de una manera eficaz con nosotros. Porque Dios nos ha hablado muchas veces a través de su palabra, pero por estar tan afanados, por estar tan metidos en esas cosas, aún carnales como es, hermano, aún el no poder parar, no decirle a nuestro cuerpo, hoy no vas a comer, hoy vamos a ayunar, es lo que ha impedido, hermano, es lo que ha impedido. Entonces, hermano, es una invitación que Jesús nos hace a que a estar ayunando, a estar ayunando, a que volvamos como aquel pueblo bíblico, hermano, que era muy normal ayunar. Volvamos a ese camino, hermano, volvamos nuevamente a ese hábito, hermano, de ayunar constantemente, orar constantemente y ayudar a los necesitados constantemente, hermanitos. Amén. Pues sin más cosas, hermano, vamos a dar gracias. Creo que pues su silencio me dice que todo quedó claro, que todo quedó claro. Yo, hermanito Carlos, una pregunta. El ayuno, perdón la ignorancia, el ayuno, ¿qué hora, a qué hora es? ¿O cómo? No me Ok, bueno, miren, hermanos, normalmente algo que se nos ha enseñado es que el ayuno es de 24 horas, es decir, hoy proclamo a las 8 de la noche y mañana hasta las 8 de la noche. Ese es un ayuno, hermano, ¿verdad? Pero también, hermano, puede ser de que tú proclames temprano o en la noche, por ejemplo, proclamas hoy a las 8 de la noche y tú mismo le dices, Señor, no voy a probar ningún alimento hasta el día de mañana a las 2 de la tarde, a las 12 del día, por ejemplo. Lo que importa, hermano, lo que importa, hermanita, es que durante ese tiempo realmente estemos en la búsqueda del Señor, que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo y decirle, Dios, durante este tiempo me voy a abstener de los alimentos, me voy a abstener de esto, quiero que tú me hables, habla mi conciencia, háblame a través de tu palabra, que cuando yo lea pueda comprender qué es lo que tú quieres de mí. Porque eso es lo más importante, hermano. Cuando leemos la escritura es, ¿qué Dios quiere de mí al leer esta parte de la escritura? Entonces, hermanito, es eso. Puede ser de 24 horas, de 8 a 8, pero también puede ser, hermano, un horario en donde tú puedas designar la hora en que quieres levantar tu ayuno. Es decir, te pones a orar ahorita, por ejemplo, son las 9:30. Señor, yo quiero proclamar ayuno, quiero buscarte, quiero que tú puedas hablar conmigo de una manera eficaz y voy a levantar mi ayuno hasta el día de mañana a las 3 de la tarde. Tú ya dispusiste un tiempo, entonces está bien, también es válido, ¿verdad? También es válido. Entonces, hermanito, es eso, solamente el que tú dispongas también el tiempo y que durante ese tiempo también puedas comprender, sobre todo es eso, comprender qué es lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Nada más eso. No sé si quedó claro, hermanita, o tiene alguna otra duda. Muchas gracias, hermanito. Ok, entonces ya nada más para que quede claro, ¿alguien más, hermanitos? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias. Y oramos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, Dios, que ha dispuesto a estar hasta aquí, Señor Jesús. Gracias por el tiempo, Señor Jesús, que ellos disponen. Creo que no es en vano, Dios, sino que tú nos estás enseñando, Dios. Gracias, Padre, porque nos ayudas en nuestro diario vivir y tratas en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido, Dios, que cada uno de ellos, Padre, puedan descansar en paz en este día, Señor Jesús, y que el día de mañana despierten con alegría, con gozo, Señor. Y si alguno de ellos, Padre, está en una motivación, Dios, de querer ayunar,
por buscarte y porque tú les hables de una manera eficaz día con día y sobre todo que ellos puedan entenderte, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que les ayudes durante estos ayunos, Padre, que han de proclamar, Señor Jesús, los guardes, Señor, de toda tentación, Padre, porque dentro del ayuno sabemos, Padre, que vendrán tentaciones, Dios, vendrán pruebas, Padre, así como en todo nuestro diario vivir, Señor, lo hay, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que seas con ellos, Padre, en todo momento, en sus trabajos, en la escuela, Señor Jesús, en la calle, en la casa, Señor Jesús. Seamos luz, Padre Santo, Señor, en medio de estas tinieblas, Padre. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias. Y nuevamente les repito, ya están nuestros videos, hermano. Compártanlos. Estamos siguiendo